Bueno, ahora continuaremos entonces con la segunda parte de nuestro tema trabajo y energía, donde nuestro objetivo va a estar en definir los conceptos de fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas y la energía mecánica, que es típicamente la que más se usa. Pensando en que ya tenemos dentro de nuestros conceptos la definición de trabajo, que habíamos comentado que para los casos de movimiento rectilíneo, el trabajo realizado por una fuerza F en algún desplazamiento, como había dicho, rectilíneo, está dado por la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento y el coseno de el menor ángulo que hay entre estos dos vectores, y que puede resumirse, en la expresión fuerza punto desplazamiento, en caso de que ustedes conozcan cómo calcular este producto punto entre vectores. Por ahora, solamente con la idea de cómo calcularlo. También habíamos definido el concepto de energía cinética, que era un medio, la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y cómo estaban estas dos cosas conectadas? A través del teorema del trabajo y la energía, que lo que nos decía acá era que el trabajo neto, o bien el trabajo de cada una de las fuerzas, cuando uno lo suma, es igual entonces a la variación de la energía cinética, o bien esto lo podríamos escribir como la energía cinética con un apellido final menos la energía cinética inicial. Entonces vamos a partir de esta idea para poder hablar de estas fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas y la energía mecánica, poniendo sobre todo atención en este momento a la idea de a nuestra definición de trabajo. Bueno, entonces para poder llegar a las definiciones de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, vamos a hacer el siguiente estudio. Comenzaremos estudiando una fuerza de roce de 5 newton actuando sobre un cuerpo que va desde el punto A hasta el punto C, pero mediante dos caminos distintos. Vamos a pensar primero que va directo desde A hasta C en una línea recta, o que va desde A hasta B y luego de B a C, y vamos a calcular el trabajo en estas dos trayectorias. La imagen que se ve acá es como que estuviésemos viendo el cuerpo por sobre una mesa, entonces la gravedad está hacia adentro de la pantalla y la fuerza de roce, como la superficie, más o menos lo que estamos viendo acá, el movimiento sobre la superficie, va a depender de la ruta. Por ejemplo, si nos movemos desde A hasta C, sabemos que la fuerza de roce se va a poner al movimiento, por lo tanto va a venir en este sentido. O si vamos desde A hasta B, entonces la fuerza de roce va a venir en ese sentido, hacia la izquierda. Bueno, vamos a detallar todo esto, así que vamos haciendo las dos cosas ahora. Vamos a empezar calculando primero la fuerza de roce, o sea, el trabajo realizado por la fuerza de roce en la ruta que va directamente desde A hasta C. Entonces, vamos a hacer un esquema. El desplazamiento de A hasta C es más o menos ese vector, que le voy a llamar delta x AC, y el vector de la fuerza de roce es hacia acá, en sentido opuesto al movimiento. El ángulo que hay entre estos dos vectores es 180 grados, aunque es algo que habíamos comentado en otro momento, en un video anterior, ¿no? Y por lo tanto ya tenemos el ángulo entre los dos vectores, tenemos la magnitud de la fuerza, que son 5 newton, y tenemos cuánto vale el desplazamiento, así que podemos calcular ese trabajo. Entonces el trabajo realizado por la fuerza de roce desde A hasta C, lo vamos a anotar así simplemente. Dijimos que era la magnitud de la fuerza de roce, la magnitud del desplazamiento desde A hasta C, y por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores, que son 180 grados. Entonces si reemplazamos cada una de estas cosas, aquí nos da 5 newton por 5 metros por coseno de 180, que es menos 1, y todo esto es menos 25 joule. Entonces ahora vamos a hacer el mismo trabajo, pero desde A hasta B y de B a C. Y entonces, como mencionamos en otra oportunidad, este trabajo desde A hasta B y de B a C lo podemos separar en dos partes, como dos trabajos en líneas rectas, digamos. Trabajo realizado por la fuerza de roce desde
A hasta B y luego a C, que es la trayectoria que estamos siguiendo. Recuerden que vamos desde A hasta C. Esto lo separamos entonces como el trabajo realizado por la fuerza de roce desde A hasta B, más el trabajo realizado por esta misma fuerza de roce de B a C. Entonces, para el primer trabajo que vamos desde A hasta B, el desplazamiento hacia allá, le vamos a poner delta X a B. La fuerza de roce va hacia la izquierda. Nuevamente el ángulo es 180 grados. Esto es para AB. Y para BC, bueno, pasa algo similar. Porque tenemos que el desplazamiento va hacia arriba, delta X BC. Y la fuerza de roce va hacia abajo. Nuevamente el ángulo es 180 grados. En realidad es una propiedad genérica para la fuerza de roce, que siempre va a ser 180 grados, porque siempre supone movimiento. Así que si ponemos cada una de las cosas, tenemos que, esto es la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento AB, que le llamamos, por el coseno de 180 grados, eso es para el trabajo AB, y vamos a poner entonces lo mismo, pero para el desplazamiento BC, y el ángulo, recordando que nuevamente es 180 grados. Bueno, si reemplazamos cada una de las cosas, tenemos acá que es 5 newton por 5 metros. Perdón, AB era 3 metros. Por el coseno de 180, que es menos 1. Más 5 newton, que es la magnitud de la fuerza de roce. La magnitud del desplazamiento ahora es 4 metros. Coseno de 180 es menos 1. Y si ustedes acá hacen el cálculo, nos queda menos 15 en la primera parte, menos 20, y en total nos da menos 35 joules. Entonces, si ahora resumimos los dos resultados, tenemos que el primero, que íbamos desde A hasta C, aquí nos dio menos 25 joules, mientras que si íbamos desde A hasta B y luego C, aquí nos dio menos 35 joules. ¿Y qué podemos comentar al respecto? Vemos que los números no se parecen en nada, y que en general el comentario va acá en que si uno va desde un punto a otro, lo que siempre podemos suponer es que el trabajo depende de la trayectoria. Esa es más o menos la conclusión que podemos sacar de este punto. Entonces, el trabajo depende de la ruta seguida, de la trayectoria. Entonces ahora vamos a hacer la misma situación, pero vamos a estudiar otra fuerza y vamos a ver cómo se comporta. Ahora vamos a hacer entonces el mismo procedimiento, pero considerando una fuerza peso, pensando en que el peso siempre apunta hacia el mismo lado, distinto a como fue la fuerza de roce, porque esa depende de la dirección. En este caso, la fuerza peso es una fuerza que en todo punto va a ir hacia abajo, y su magnitud va a ser de 5 newton, solamente por dar un valor. Entonces el peso va a ser ahí, y en estos casos también en las tres trayectorias, o sea, en las dos rutas. Y entonces vamos a hacer el análisis desde A hasta C directamente en una línea recta, o desde A hasta B y de B a C. La primera, desde A hasta C, consideramos que el movimiento está en esta dirección y la fuerza peso va hacia abajo. Entonces el desplazamiento desde A hasta C es este. Y recuerden que para la definición del trabajo necesitamos este ángulo que está acá, que ese lo habíamos llamado alfa. Lo podemos separar en dos partes a todo esto, porque ese ángulo lo podemos separar en una parte que son 90 grados, que es esto, y podemos calcular un ángulo θ, que es el mismo que está acá, y eso lo podemos calcular con la trigonometría. Entonces, aprovechando un poco, vamos a calcular cuánto vale eso, sabiendo que esto es 4 metros,
5 metros, perdón, 3 metros y 5 metros la hipotenusa. Aquí podemos ocupar cualquier función trigonométrica que ustedes quieran. A mí se me ocurre ahora, por ejemplo, ocupar la función tangente del ángulo, que es el cateto opuesto, que vendría a ser estos 4 metros. Entonces 4 metros dividido el cateto adyacente, que son los 3 metros. Y lo vamos a dejar así. Quiero ocupar esto en la calculadora, ojalá con todos los decimales. Así que vamos a decir que el ángulo es tangente a la menos 1 de 4 tercios. Lo vamos a poner de esa forma en la calculadora. Y entonces cuando querramos calcular el coseno, vamos a ocupar esa expresión para el ángulo. Ahora entonces vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza peso en este desplazamiento desde A hasta C. Que le habíamos puesto AC directamente. Entonces esto es la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo. Y entonces el ángulo, recordando que es toda esta parte de acá, sabemos que es el ángulo θ que calculamos recién, que es toda esta expresión, más los 90 grados que separan esta parte. Así que vamos a poner esto en la calculadora. Siempre que esté en grados, ¿cierto? 90 grados más tangente a la menos 1 de 4 tercios. Si reemplazamos todo esto, aquí nos da 5 newton, que era la magnitud de la fuerza. El desplazamiento son 5 metros. Por el coseno de toda esa expresión, que es 90 grados, más tangente a la menos 1 de 4 tercios. Y esto nos va a dar menos 20 joules. Háganlo en la calculadora con todos los decimales posibles. Si usted va acortándose, le va a dar un número posiblemente 19 y algo, muy cercano a 20, pero si ocupa todos estos decimales, le va a dar menos 20 exacto. Bueno, y eso entonces sería el trabajo desde A hasta C. Y ahora vamos a ver el trabajo siguiendo la otra ruta, que es desde A hasta B y de B a C. Entonces ahora vamos a calcular el trabajo de la fuerza peso desde A hasta B y luego C. Recordando que esto lo podíamos separar en dos lados, en dos partes. Desde A hasta B, más el trabajo de la misma fuerza, pero desde B hasta C. ¿Cuál es la parte fácil acá? Que simplemente estos son trabajos rectilíneos, o sea, de movimiento rectilíneo, donde la magnitud de la fuerza sabemos que son los 5 newton, el desplazamiento también lo conocemos, desde A hasta B, y acá tenemos un ángulo que para este caso, desde A hasta B, tenemos que la fuerza peso va hacia abajo, ahí, mientras que el desplazamiento va hacia la derecha. Entonces cuando calculamos el trabajo, nos damos cuenta de que el ángulo que hay entre estos dos vectores es 90 grados. Y coseno de 90 grados, esto es 0. Así que este trabajo de aquí es 0. Y entonces nos queda el trabajo realizado por la fuerza peso, que sabemos que es la magnitud del peso, por la magnitud del desplazamiento, que ahora vamos desde B hasta C, por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores, que en este caso el desplazamiento está hacia arriba, delta x, entonces lo ponemos así, BC, mientras que el peso va hacia abajo, así que el ángulo que hay acá son 180 grados. Entonces ponemos coseno de 180 y eso es menos 1. Y entonces si reemplazamos los valores, dijimos que el primer trabajo iba a ser 0,
el segundo entonces, que es lo que queda acá, va a ser 5 newton. 5 newton, que es la magnitud de la fuerza. El desplazamiento son los 4 metros que sube el cuerpo por menos 1. Y esto nos dio entonces menos 20 joules. Entonces, a resumen de cuentas, tenemos que el trabajo desde A hasta C de la fuerza peso es de menos 20 joules, mientras que el trabajo que uno obtiene si vamos desde A hasta B y de B hasta C de la misma fuerza peso es de menos 20 joules. Y entonces aquí nos damos cuenta que el trabajo es el mismo. ¿Será una coincidencia? Bueno, la verdad es que no. Y esto hubiese pasado si hubiésemos seguido con cualquier otra ruta. Si por ejemplo si vamos desde A hasta C, siguiendo esta ruta, o esta ruta de acá abajo, o la que ustedes quieran dibujar, siempre el trabajo hubiese dado el mismo. Pero el trabajo no dependía de la trayectoria, y es porque en realidad, para la fuerza peso, existe una propiedad que vamos a definir ahora, que es de ser una fuerza conservativa. Entonces, lo que podemos hacer ahora es definir esta idea de fuerza conservativa siguiendo esta propiedad que les comenté recién, que una fuerza conservativa es en realidad aquella en la que su trabajo no depende de la trayectoria seguida, sino que solamente depende de los puntos inicial y final. Esto se hace a través de la introducción de una cantidad que nosotros llamamos energía potencial, que es particular para cada fuerza conservativa, y entonces el trabajo de una fuerza conservativa, que ahora lo vamos a llamar así, el trabajo de una fuerza conservativa va a ser igual entonces a la diferencia de esta cantidad, energía potencial, que depende del lugar solamente, de los puntos donde uno la evalúa, como menos entonces la energía potencial evaluada en el punto final de la trayectoria, y menos entonces la energía potencial evaluada en el punto inicial de la trayectoria, o más bien menos la variación de la energía potencial. Y como les comentaba, es particular para cada fuerza y por lo tanto se le asigna un apellido que vamos a comentar ahora. En todo caso, el comentario ahora, si usted quiere ir un poco más allá y posee las herramientas matemáticas, esto en realidad pasa de que para una fuerza conservativa es que se pueden escribir en términos de menos el gradiente de un potencial. Este potencial entonces es la energía potencial asociada a la fuerza, y que da con la propiedad matemática de ser un campo conservativo en el caso de que usted posea las herramientas matemáticas de cálculo en varias variables. Ahora lo que vamos a hacer es no trabajar con este tipo de elementos, lo vamos a dejar para otro capítulo. Por ahora solamente nos vamos a quedar con la idea de que existen fuerzas y vamos a trabajar con un par de ellas, y particularmente ahora con la fuerza peso. Entonces, básicamente hay algunas pocas fuerzas conservativas, pero están dentro de los sistemas en los problemas clásicos de física. Nosotros trabajamos típicamente con la fuerza peso, quizá siempre va a estar. En algunas ocasiones vamos a trabajar con la fuerza elástica, aunque eso lo vamos a dejar para otro capítulo dentro de estos videos. Y también podemos introducir, por ejemplo, la fuerza eléctrica o la electrostática en realidad. Cada una de ellas entonces es una fuerza conservativa, entre muchas otras que son mucho más avanzadas y que no están consideradas dentro de esto. Pero entonces, si consideramos la fuerza conservativa y la expresión típica vectorialmente, el peso nosotros lo denotamos como menos mg por j. Este es un vector que va hacia abajo, ¿cierto?, con magnitud mg, y también entonces tiene una energía potencial que llamamos
energía potencial gravitatoria, que en particular depende de la altura, y es la masa por la gravedad por la altura. Como les había dicho, entonces esta se le llama energía potencial gravitatoria. Otra de las fuerzas a considerar, entonces, la fuerza elástica, que lo vamos a denotar así, menos K por delta L. Ese K es algo que llamamos constante de elasticidad, que aparece en los resortes. Y le ponemos el vector donde L es el largo, y entonces delta L tiene que ver con que si el resorte se contrae o se estira con respecto a su longitud original, pero por ahora solamente lo comentamos. Y esta también entonces tiene una energía potencial que le llamamos entonces energía potencial elástica, que depende de cuánto se estira el resorte y del resorte en sí, que es un medio K por lo que se estira el resorte. Y esto entonces, como les había comentado, le llamamos energía potencial elástica. Y también existe otra fuerza que no creo que trabajemos mucho, pero también solo por comentar, está la fuerza electrostática, que es la fuerza de Coulomb. Esto es una constante eléctrica por la multiplicación de dos cargas dividido la distancia al cuadrado por un vector que va desde una carga hasta la otra. Y también entonces esta tiene una energía potencial eléctrica. Es U. Le voy a poner L solamente para diferenciar de la elástica. Esta depende de la distancia, y es esta constante eléctrica por la multiplicación de las mismas cargas, pero depende solamente del inverso de la distancia, y entonces a esta le llamamos eléctrica. Más que nada para comentar esto, que hay algunas fuerzas que cumplen con esta propiedad de ser conservativa, y entonces el trabajo no depende de la trayectoria. Y entonces la definición que aparece inmediatamente es que las fuerzas que no cumplen con esta propiedad son llamadas fuerzas no conservativas. Y entonces ahí está escrita nuestra definición. Entonces, para aplicar esta definición de fuerza conservativa, pensemos en este problema que nos dice: un florero de cristal de masa de 2,4 kilogramos se deja caer desde una altura de 1,3 metros y cae al piso. ¿Cuál es su energía cinética antes del impacto? Antes de que actúe una nueva fuerza, ¿cierto? Entonces, si pensamos en el cuerpo que está cayendo, pensamos que esto es un florero, perdón por el dibujo que soy malo. En realidad la única fuerza que está actuando es esta fuerza peso. Y de lo que habíamos comentado, que existe este teorema del trabajo y la energía, que dice que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, pensemos, el cuerpo se deja caer desde una altura A, que es de 1,3 metros, hasta tocar el suelo, que es un punto B, con altura igual 0. Y en el punto A, entonces su energía cinética es 0, porque se deja caer, mientras que cuando toca el punto B, ahí tiene cierta velocidad. Entonces, vamos a poner esto de la siguiente forma. La energía cinética en el punto A, que es el punto donde se deja caer el florero, que es 1,3 metros, su energía cinética es 0, y es porque su velocidad en ese punto es 0. Así que su energía cinética en ese punto es 0 Joule. La energía cinética en B por ahora nos es desconocida. Y entonces tenemos que el trabajo neto básicamente es el trabajo realizado por la fuerza peso desde A hasta B, que comentamos entonces que es el trabajo de una fuerza peso que es conservativa, y por lo tanto va a ser menos la variación de la energía potencial gravitatoria en el punto final, que es B, menos en el punto final, o sea, inicial, que es A. Pero esa energía potencial gravitatoria, según lo que comentamos, depende solamente de la altura. Así que sería menos la masa por la gravedad por la altura en B, menos masa por gravedad por la altura en A. Aquí un comentario respecto a lo que es la altura.
Básicamente, la altura va a depender de quién observe este problema. Así que siempre ustedes pueden buscar un sistema coordenado que les sea cómodo, que les permita simplificar a cierto tipo de cosas. Básicamente, si ustedes ponen distintos observadores, eso significa que lo vean en distintas alturas. Pero cuando calculen el trabajo, entonces esa altura de diferencia se va a cancelar y solamente va a quedar la diferencia de altura afectando ahí. Entonces siempre podemos elegir, por ejemplo, que la altura final sea 0. Pensando en que va a tocar el suelo, ponemos entonces esa altura como 0. Y la altura en A, entonces va a ser estos 1,3 metros que habíamos comentado. Y entonces, si calculamos ese trabajo, nos quedaría menos con menos. Esto nos daría positivo, ¿cierto? El otro término es 0 y entonces va a ser más la masa, que es 2,4 kilogramos, por la aceleración de gravedad, que la vamos a considerar 10 metros por segundo cuadrado, y por la aceleración, por la altura, que es 1,3 metros. Y entonces ese resultado nos daría acá que es 2,4 por 10 por 1,3, y eso es 31,2. Entonces el trabajo realizado por la fuerza peso sería de 31,2 joule. Entonces ya tenemos el trabajo realizado por la fuerza peso desde A hasta B, que es de 31,2 joule. Y por otro lado tenemos también las energías cinéticas, que habíamos dicho que la energía cinética en B no la conocíamos, y la energía cinética en A era 0 joule. Y entonces aquí ocupamos el teorema del trabajo de la energía, que nos dice que el trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética, y el trabajo neto dijimos que era solamente el trabajo realizado por la fuerza peso, así que 31,2 joule, que es el trabajo del peso, va a ser igual a la energía cinética en final, que es la energía cinética en B, menos la energía cinética en A, que habíamos dicho que era 0. Y entonces de aquí inmediatamente sacamos cuánto es la energía cinética antes del impacto, que sería la energía cinética en B, y entonces nos da 31,2 joule. Entonces el saber que existen fuerzas conservativas de alguna manera nos simplifican el trabajo al momento de calcular. Como vimos recién, simplemente tomamos la variación de la energía potencial gravitatoria y calculamos el trabajo sin necesariamente estar viendo cuál era un ángulo o el desplazamiento o algo por el estilo. Simplemente pensamos en altura final, altura inicial, hicimos el cálculo de la variación de la energía cinética evaluando esos términos y obtuvimos el trabajo. Entonces eso tiene una ventaja que la vamos a materializar ahora en la definición de la energía mecánica. Entonces volvamos al teorema del trabajo y la energía, que nos dice que el trabajo neto, el trabajo de todas las fuerzas, ¿cierto?, sumadas, es igual a la variación de la energía cinética. Entonces lo que hacemos ahora es separar, ya que tenemos algunas fuerzas que son conservativas, que tenemos ventajas matemáticas al momento de calcular su trabajo. Vamos a separar entonces las fuerzas conservativas de las fuerzas no conservativas. Entonces el trabajo neto lo separamos en trabajo de las fuerzas no conservativas, en realidad la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas, más la sumatoria de los trabajos de las fuerzas conservativas, en el sentido de que todas las fuerzas conservativas las agrupamos en este término, las fuerzas no conservativas en este término. Y esto entonces es la variación de la energía cinética. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros sabemos entonces que el trabajo de una fuerza conservativa es menos la variación de la energía potencial, así que cada uno tendrá una energía potencial asociada, dijimos. Mientras que el trabajo de las fuerzas conservativas, yo por ahora no tengo nada más que comentar ahí. Y entonces nos queda algo así lo que estamos haciendo ahora. Es decir, simplemente que el trabajo de las fuerzas conservativas las podemos calcular como menos la variación de su energía potencial correspondiente.
Y entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos la variación de una cantidad que depende de los puntos inicial y final, como es la energía cinética, y aquí también tenemos la variación de una cantidad que depende de los puntos inicial y final, que son las energías potenciales. Entonces, convenientemente vamos a llevar esto al lado derecho de la ecuación y vamos a dejar esto aislado. Y entonces nos queda aquí que el trabajo o la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía cinética más entonces la variación de la sumatoria de las energías potenciales. Aquí lo único que estoy haciendo es evaluar final e inicial. Entonces los puedo agrupar en esas variaciones y esto los puedo reacomodar como la variación de una única cantidad que le vamos a llamar energía cinética más la sumatoria de las energías potenciales. Y eso que está ahí es lo que nosotros conocemos como energía mecánica. Entonces nuestra definición de energía mecánica es que esta va a ser la contribución de la energía cinética asociada a la velocidad del cuerpo junto a todas las fuerzas o a la energía potencial asociada a cada una de las fuerzas que están dentro de nuestro sistema. Y esto involucra a todas ellas, ¿sí? En particular, nosotros vamos a trabajar con estas energías que les había contado. Entonces vamos a hacer esto de la siguiente forma. Entonces, la versión retocada de nuestro teorema del trabajo de energía es que la sumatoria del trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, donde esta energía mecánica es la energía cinética más la suma de todas las energías potenciales, ya sea la energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, energía potencial electrostática u otras, todas las que aparezcan dentro de su sistema las pueden agregar acá, aunque nosotros, como nos vamos a quedar en un nivel más básico, vamos a considerar que para una partícula su energía mecánica va a ser la parte de la energía cinética y solamente vamos a considerar por ahora la fuerza peso. Entonces vamos a considerar la energía potencial gravitatoria, ninguna otra fuerza conservativa por ahora, y por lo tanto la expresión de la energía mecánica va a ser el término cinético, que es un medio masa por velocidad cuadrado, más mg por la altura. Y por ahora nos vamos entonces a quedar con esta expresión para la energía para la energía mecánica, digo. Y entonces esto tiene una ventaja, el poder escribir el teorema del trabajo de energía de esta forma, que básicamente vamos a necesitar indicar cuáles son las fuerzas no conservativas y calcular su trabajo individualmente. Y por otro lado tenemos la variación de energía mecánica, que es algo sencillo de evaluar, basta con identificar las velocidades, la altura y evaluar en esta expresión para saber cuál es la energía mecánica final e inicial. El hecho de separar las fuerzas conservativas y no conservativas entonces nos llevó a la definición de energía mecánica, donde las energías potenciales, las fuerzas conservativas nos llevó a la definición de energía potencial asociada y tiene ventajas matemáticas al momento de calcular, porque simplemente son funciones que evaluamos en cada punto, mientras que las fuerzas no conservativas son aquellas que dependen de la trayectoria. Entonces en general va a haber que calcular su trabajo individualmente con los ángulos asociados y cada una de las cosas que comentamos antes para cualquier fuerza. Dependen de la trayectoria, dependen del ángulo, dependen de la fuerza, del desplazamiento, etc. Así que por ahora nos vamos a quedar con esto y vamos a ver una aplicación directa de cómo poder ocupar este teorema del trabajo de la energía retocado. Como les digo, tiene ventajas por sobre la versión anterior del teorema del trabajo de la energía. Y bueno, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, aquí les muestro uno de los problemas que es típico de encontrar, son situaciones bastante genéricas dentro del contexto del trabajo de la energía, en las que la energía mecánica se conserva. Vamos a mostrar cómo identificar eso. Y bueno, el problema nos dice así: una esfera de masa m de 5 kilogramos se suelta desde el punto A
y rueda por una pista sin fricción como se ve en la figura. Determina la rapidez en los puntos B, C y el trabajo neto realizado por la fuerza de gravedad al mover la esfera desde A hasta C. Entonces, vamos a considerar primero el diagrama de cuerpo libre. Ese es uno de los consejos que yo les puedo dar, en el sentido de que esto nos va a servir para identificar cuáles son las fuerzas conservativas y las no conservativas. Entonces nos vamos a parar en algún punto de la trayectoria, no alguno específico, por ejemplo, por acá. Y haremos el diagrama de cuerpo libre. Si nos damos cuenta, acá hay una fuerza peso y la otra fuerza va a ser una fuerza normal. Aquí no estoy diciendo que tengamos que resolver el diagrama de cuerpo libre, porque en realidad la ecuación de movimiento tiene que ser más o menos bien complicada, porque la superficie es irregular y la normal cambiará, etc. Pero aquí podemos entonces hacer dos cosas. Lo conveniente es clasificar entonces cuáles son las fuerzas presentes en mi problema, que son la normal y el peso, pensando en que lo que quiero ocupar es esta versión del teorema del trabajo y la energía, que nos dice que la suma de las fuerzas del trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica. Entonces tenemos estas dos fuerzas. Sabemos que la normal es una fuerza no conservativa. Cualquiera de las fuerzas que les mencioné, salvo que les digan lo contrario, es una fuerza no conservativa, como la normal, la fuerza de roce, son algunos casos de esas. Y tenemos que el peso es una fuerza conservativa, así que por el momento no me voy a preocupar de esa fuerza, porque está incluida dentro de nuestra energía potencial gravitatoria, donde, como comenté recién, si solamente está el peso como una fuerza conservativa, entonces la energía potencial gravitatoria va a ser el término de energía cinética más el término de energía potencial. Entonces vamos al lado izquierdo de la ecuación, que tiene que ver con el trabajo de las fuerzas no conservativas. Pero nosotros dijimos en algún momento que la normal siempre es perpendicular a la superficie, y entonces el trabajo realizado por la normal era siempre cero mientras el movimiento fuera por sobre la superficie. ¿Qué podemos asegurar entonces? Que el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en realidad la única que debo considerar es el trabajo de la normal, es cero. Eso tiene un resultado importante, porque si nosotros reemplazamos en esta ecuación, tenemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas, como es cero, y esto es igual a la variación de la energía mecánica, esto quiere decir que la energía mecánica no cambia. Si su variación es cero, entonces uno dice que la energía mecánica es constante. Y lo único que necesitamos nosotros ahora es saber cuánto vale esa energía mecánica. Porque si la conozco en algún punto, como es constante, puedo conocerla en cualquier otro punto. Y entonces lo que va a pasar es que la energía mecánica se va a redistribuir entre energía cinética y energía potencial, pero siempre ellas dos nos van a dar el mismo valor, la suma de las dos. Y en particular entonces ahora me tengo que enfocar en los datos que yo conozco. Porque si yo puedo evaluar la energía mecánica en algún punto, lo voy a saber cuánto vale en todo el resto para estas situaciones en que la energía se conserva. En particular, si ustedes observan, nos dicen que la masa se suelta desde el punto A y cuya altura conocemos, de hecho, porque son 5 metros. Entonces, en el punto A conocemos que su velocidad es 0 y que además su altura son 5 metros. Y entonces, como conozco la velocidad en el punto y la altura, además de que conocemos la masa,
Entonces podemos evaluar cuánto es la energía mecánica en el punto A. Un comentario también. Cuando ustedes trabajen este tipo de problemas con solamente fuerza-peso como fuerza conservativa y no hayan fuerzas de roce o otro tipo de fuerza, en algunas ocasiones no les van a dar la masa y se van a dar cuenta de que la masa en realidad no era relevante para el problema. Entonces en esas situaciones asuman una masa genérica M y se van a dar cuenta que cuando plantean estas ecuaciones de conservación de la energía, la masa se va a simplificar en ambos lados de la ecuación y van a obtener su resultado. Y bueno, en este caso nosotros sí tenemos la masa, así que la vamos a evaluar. Y entonces si evaluamos la energía mecánica en A, esto es 1/2 la masa por la velocidad en A al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura en A. Y si reemplazamos, entonces dijimos que el cuerpo tenía velocidad A0. Entonces solamente nos queda el término de energía potencial, que es M por G por H. La masa son 5 kilogramos. Ahora sí, entonces 5 kilogramos. La aceleración de gravedad la vamos a considerar por 10, por simplicidad. 10 metros por segundo cuadrado. Y su altura, sabemos que son estos 5 metros. Y el resultado de esto entonces son 25, son 250 joule. Entonces ahora que tenemos la energía mecánica en A, que son 250 joule, y además al considerar de que la energía es constante debido a que el trabajo de la normal es 0, entonces sabemos que la energía en el punto B y en el punto C valen los mismos 250 joule. Y entonces con esto podemos calcular la rapidez en los puntos B y C. Lo que conocemos del punto B, por ejemplo, es que su energía es 250 joule, por lo que comentamos recién, y que esto entonces es 1/2 la masa por la velocidad en B, que por ahora no conocemos, la vamos a poner en otro color, velocidad en B al cuadrado, más mg por la altura en B, que esa por el esquema que nos entregan es de 3,20 metros. O sea que si reemplazamos aquí los datos que nos entregan, tenemos 1/2 la masa, que son 5 kilogramos, por la velocidad en B al cuadrado, más estos 5 kilogramos nuevamente, por la aceleración de gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado, y por la altura en B, que dijimos que eran 3,2 metros. Entonces ahora tenemos una ecuación bastante simple de resolver. Si se dan cuenta, podemos reemplazar los valores. Voy a quitar las unidades de medida porque ya sé que todo está en joule. Aquí nos queda 2,5 veces la velocidad en B al cuadrado, más, entonces nos queda 5 por 10, que son 50, por 3,2, y eso nos da 160. Y aquí entonces podemos despejar. Llevamos el 160 al otro lado, nos va a quedar 250 menos 160. Eso lleva los 160 al otro lado, ¿cierto? Eso nos da 90 joule. Y por lo tanto, lo que nos queda es 2,5 veces la velocidad en B al cuadrado. Y por lo tanto, si nosotros despejamos la velocidad en B, nos quedaría que la velocidad en B al cuadrado es 90 dividido 2,5, que eso es 36. Ahí sí. Y de aquí sacamos entonces que la velocidad en B
es la raíz de 36, que son 6 metros por segundo. Si se dan cuenta, aquí teníamos energía potencial, solamente energía potencial debido a que estaba en reposo, pero a la medida que bajó y llegó al punto B, entonces perdió energía potencial gravitatoria porque quedó en 160, pero entonces la ganó en energía cinética, adquiriendo entonces una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces vamos a repetir ese procedimiento para calcular la energía en el punto C. Perdón, la velocidad en el punto C. Entonces ahora vamos a repetir el procedimiento recordando de que la energía en A eran 250 Joule, pero esto era también la energía en C. Entonces vamos a que la energía en C, ya no voy a poner las unidades de medida simplemente para ahorrar un poco de tiempo, y esto era un medio, entonces la masa, la velocidad en C al cuadrado, que nuevamente esa es la velocidad que no conozco, la rapidez en realidad, más el término de energía potencial gravitatoria que está asociado a la altura en C, donde entonces por enunciado, o sea por esquema, aquí nos dicen que esa altura con respecto al suelo es de 2 metros. Así que reemplazamos los datos, aquí nos queda un medio por 5 kilogramos por la velocidad en C al cuadrado, más 5 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado, y por la altura en C, que son 2 metros. Entonces si reemplazamos los números, aquí nos queda 2,5 veces la velocidad en C al cuadrado más 100 Joule es igual a 250 Joule de la energía mecánica en el punto A, que recordamos es constante en toda la trayectoria. Entonces si despejamos acá, nos va a quedar 250 Joule. Vamos a llevar esos 100 al lado izquierdo de la ecuación, menos los 100, entonces van a dar 150 Joule, y eso es igual a 2,5 veces la velocidad en C al cuadrado. Entonces de aquí sacamos que la velocidad en C al cuadrado es 150 joules dividido 2,5. Eso, si usamos la calculadora, nos va a dar 60. Por ahí sí. 60. Y por lo tanto, entonces si sacamos la raíz de esa ecuación, nos va a dar que la velocidad en C es la raíz cuadrada de 60. Recuerden que es la raíz positiva, porque estamos pensando en magnitud. Y la raíz de 60 es 7,7 aproximadamente. 7,7 metros por segundo. ¿Cuál es el comentario acá? Entonces nuevamente, que aquí solamente teníamos energía potencial, aquí adquirió energía cinética, pero su altura disminuyó, por lo tanto su energía potencial disminuyó también. Aquí en este punto B, la energía potencial era 160 joules, y aquí nos damos cuenta que esa energía potencial son 100 joules. Entonces lo que pasó es que adquiere más energía cinética, adquiriendo más velocidad. Sabíamos que aquí tenía 6 metros por segundo, y entonces ahora adquiere más velocidad, por lo tanto ahí se compensa esa pérdida de energía potencial para ganar la energía cinética, cosa de que siempre nos entregue el mismo valor de energía mecánica, que son 250 joules. Por último, entonces nos preguntan cuál es el trabajo neto realizado por la fuerza de gravedad, y nosotros sabemos que como el peso es una fuerza conservativa, entonces el trabajo realizado por la fuerza peso desde A hasta C simplemente tiene que ver con menos la energía potencial gravitatoria evaluada en el punto final, que es C en este caso, menos la energía potencial gravitatoria evaluada en el punto A. O sea, aquí tenemos la energía potencial gravitatoria, que es mg por la altura en C, menos mg por la altura en A. Si reemplazamos los datos que tenemos, esto era 5 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado. La altura en C son 2 metros, menos la masa, de nuevo, que son 5, la gravedad, que es 10, y la altura en A son
5 metros. Este resultado entonces son 100 joules. Este numerito que está acá sería menos 250 joules. Y por lo tanto el trabajo realizado por el peso sería menos, estos 100 menos 250 son menos 150 joules, y por lo tanto son 150 joules positivos. Y ahí tenemos entonces el trabajo realizado por el peso. ¿Y por qué dio positivo? Porque básicamente el movimiento acá va desde una altura mayor hasta una altura menor, que es en el mismo sentido de la fuerza-peso. Y con eso entonces tenemos una forma de calcular el trabajo realizado por la fuerza-peso. Ahora, si se dan cuenta, esto no hubiese sido posible si no supiéramos que la fuerza-peso es conservativa, debido a que esta trayectoria es muy difícil. De hecho, deberíamos saber más detalles acá para poder calcular ese trabajo ocupando otros elementos que directamente van a estar asociados al cálculo, así que está lejos de lo que podemos hacer ahora. Pero entonces, aprovechando esa propiedad de que la fuerza-peso es conservativa, podemos calcular esto como la variación de la energía potencial. Entonces, para terminar este capítulo de trabajo y energía, vamos a pensar en una situación en que la energía no se conserva. Y para esto vamos a ver este problema que nos dice: un bombero de 80 kilogramos se desliza por un poste de 3 metros aplicando una fuerza de fricción de 400 newton contra el poste con sus manos. Si se desliza desde el reposo, ¿cuál será su rapidez al llegar al suelo? Entonces, esquemáticamente aquí tenemos este vendría a ser algo así como el poste. Vamos a decir que hay un punto inicial que le vamos a llamar A, que está a 3 metros de altura. Y hay un punto B que va a estar a la altura del suelo, que vamos a decir que es a altura B igual a 0 metros entonces. Y esto entonces altura A igual a 3 metros. El otro dato que nos entregan es que se desliza desde el reposo, o sea que la velocidad en el punto A es 0, mientras que la velocidad en el punto B no la conocemos, y de hecho es lo que nos piden encontrar. Entonces vamos a poner la rapidez B aquí como una incógnita. Como les había contado antes, es bueno hacer un diagrama de cuerpo libre en esta situación, donde nos damos cuenta que, bueno, primero va a tener su propia fuerza-peso, que la vamos a poner por acá. Hay una fuerza de roce que va a hacer que el bombero vaya frenando, ¿cierto? Que se va a poner a su movimiento, ya que él está bajando, entonces la fuerza de roce va hacia arriba. Y va a haber una fuerza normal que, como comentamos, no nos va a importar al momento de calcular el trabajo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre sería más o menos así. Tendríamos nuestra fuerza de roce, nuestro peso y nuestra fuerza normal. Hay algunas situaciones donde sí es conveniente por lo menos encontrar algo de información usando el diagrama de cuerpo libre, así que tampoco es que puedan olvidar ese tipo de contenido. Por ejemplo, es típico donde solamente les dan el coeficiente de roce y a través del diagrama de cuerpo libre pueden encontrar la normal y así encontrar la magnitud de la fuerza de roce para luego calcular el trabajo. Entonces, siempre es bueno tener esto presente. En todo caso, aquí lo que nos interesa es saber si las fuerzas son conservativas o no. Tenemos que el peso, habíamos dicho que era una fuerza conservativa, así que no me voy a preocupar de eso porque está incluido en la energía mecánica. Tenemos que la normal es una fuerza no conservativa, pero que su trabajo era nulo
Entonces el trabajo de la normal es 0. Pero también tenemos la fuerza de roce. Y la fuerza de roce es una fuerza conservativa, que su trabajo sí va a ser distinto de 0. Entonces vamos a tener que calcularlo. Entonces eso es distinto de 0 joule. ¿Por qué nos interesa esto? Porque el teorema del trabajo y la energía nos dice que el trabajo o la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica, que en este caso sería, dentro de los puntos que nos interesa, la energía mecánica en el punto B, que es la energía final, menos la energía mecánica en el punto inicial. Y entonces por un lado tenemos aquí el trabajo de las fuerzas no conservativas, aquí contamos dos. El trabajo de la fuerza normal, si esto me pudiese quedar más bonito, pero el trabajo de la normal, más el trabajo de la fuerza de roce. Y esto entonces es la energía en B menos la energía en A, que es final e inicial respectivamente. Y entonces de lo que nosotros comentamos, la normal no ejerce trabajo, esta parte es 0, y nos interesa calcular entonces el trabajo realizado por la fuerza de roce. Esto para saber cuánto es la variación de la energía mecánica. Entonces, para el caso de las fuerzas no conservativas, ustedes deberían calcular el trabajo a pulso, en el sentido de que tienen que escribir directamente la definición del trabajo, en este caso de la fuerza de roce, y vamos desde A hasta B. Entonces tenemos acá la magnitud de la fuerza de roce, que de hecho nos la entregan porque son 400 newton. El desplazamiento, si se mueve desde A hasta B, él baja 3 metros. Bueno, pero le vamos a poner delta X a B. Y nos queda aparte entonces el ángulo. Y el ángulo, habíamos dicho que para la fuerza de roce, como el desplazamiento va hacia abajo y la fuerza de roce va hacia arriba, es 180 grados. Entonces coseno de 180 grados. Si reemplazamos cada una de estas cosas, aquí tenemos que la fuerza de roce eran 400 newton. El desplazamiento son 3 metros. Y coseno de 180 en menos 1. Así que el resultado de esto nos va a dar menos 1200 joule. Y entonces esto lo vamos a llevar a la variación de la energía mecánica. Entonces aquí tenemos que el trabajo de la fuerza de roce desde A hasta B son menos 1200 joule, y que esto es la variación de la energía mecánica, que era la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. Pero, entonces, hay que evaluar con los datos que conocemos la energía mecánica en B. Por ejemplo, habíamos dicho
de que la altura en ese punto era 0. Entonces si evaluamos acá, tenemos un medio, la masa por la rapidez en B, que es lo que no conocemos por ahora, le vamos a dejar en otro color, al cuadrado, el término cinético, más la masa por la gravedad por la altura en B. Y como habíamos dicho, entonces en B tocaba el suelo, así que esta altura es 0. Y si reemplazamos los datos, aquí nos quedaría que es un medio por los 80 kilogramos por la rapidez en B al cuadrado, y eso entonces nos va a dar 40 veces esta rapidez. Por otro lado, tenemos que en A sabíamos que el bombero parte del reposo y que su altura eran 3 metros. Entonces tenemos mg por la altura en A. Ahora entonces reemplazamos. Si parte del reposo, su velocidad en ese punto es 0. Y la altura son 3 metros, así que reemplazamos los datos directamente. Son 80 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado. Recuerden que estamos aproximando a 10. La altura son 3 metros. Y entonces estos son 240 joules. Perdón, 2400. 2400 joules. Entonces, si llevamos todo esto a las ecuaciones, nos queda que menos 1200 joules, que era el trabajo realizado por la fuerza de roce, porque la normal no ejerce trabajo en este caso, menos 1200 joules es igual entonces a la energía en B, que es 40 veces la rapidez en ese punto, y menos entonces la energía mecánica en A, que son 2400 joules. Y entonces esto es una ecuación nuevamente fácil de resolver. Si llevamos esos menos 2400 hacia el otro lado, nos va a quedar menos 1200 joules más 2400 es igual a... Bueno, si sumamos esas dos cosas, aquí nos va a quedar 1200 joules positivo. Y esto entonces por el lado derecho de la ecuación nos va a quedar 40 veces la rapidez de B al cuadrado. Ecuación que nos permite simplificar y despejar B. Si pasamos dividiéndose 40, entonces nos va a quedar 1200 dividido 40. Ese valor lo podemos calcular ahora. Es algo así como 30, ¿no? Perdón, 40. 40... Ah, claro que me equivoqué. Debería dar 30 entonces. 1200 dividido 40, que es 30. Y esto es la velocidad en B al cuadrado. Y entonces de aquí podemos sacar el valor de la velocidad en B, que va a ser la rapidez, perdón, la raíz de 30. Y la raíz de 30 es 5,5 aproximadamente. Entonces ahí tenemos cuál es la rapidez con la que cae el bombero. Entonces, si se dan cuenta, este problema matemáticamente es bastante más simple que resolver una ecuación de movimiento. Esto es general cuando ustedes ocupan trabajo de energía.
En muchas ocasiones va a ser bastante más simple matemáticamente debido a que solamente están trabajando con números y no con cantidades vectoriales. Pero siempre es bueno tener entonces una visión complementaria de las dos. En algunas situaciones va a ser más conveniente ocupar la ley de Newton, en otras situaciones va a ser más conveniente ocupar el teorema del trabajo y la energía. Y, y bueno, entonces por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a hacer otro capítulo poniendo un poco más de énfasis en lo que son las fuerzas elásticas, pero me van a tener que esperar un poco. Y bueno, eso sería por ahora. Cualquier consulta nuevamente me pueden escribir y por ahí nos vemos. Chao, chao.